Estimados amigos, en nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión de la comisión del día de hoy, martes 19 de julio. Saludamos a todos los senadores y senadoras que nos acompañan, incluyendo a nuestro senador invitado, don Karim Bianchi, que nos va a anticipar, ¿no es cierto?, la idea del proyecto que hemos sometido a tramitación. Y saludamos también a quienes a través del sistema de red nos están acompañando, entre ellos la señora María Alicia von Potstock, no sé si lo dije bien, pero Muy bien, muchas gracias. Potstock, muy bien. Ella es la jefa de la unidad judicial de la división jurídica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para que nos ilustre sobre la materia. Por supuesto, a nuestros asesores y a Janet Tapia del Ministerio de la Vivienda que nos acompaña. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, han llegado diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias a las mismas, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. También llegó un oficio de la Asociación de Municipalidades de Chile respondiendo a un requerimiento de esta comisión en relación con el proyecto que renueva el plazo dispuesto en la ley 20.324, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva destinado a equipamiento, deporte y salud. En cuanto a estadísticas respecto al equipamiento de salud y deporte que se haya regularizado en cada comuna, en virtud de dicha ley, y los inmuebles destinados a equipamiento de salud y deporte existentes en cada comuna que no tengan recepción definitiva, señalan que como asociación no cuentan con esas estadísticas ni nóminas al no tener injerencia directa en los asuntos de competencia de cada municipio. Por último, en lo relativo al proyecto en tabla, el día de ayer se recibió un correo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el que señalan que por razones de fuerza mayor no podrán asistir a esta sesión, por lo que solicitan reprogramar la invitación. Eso, señor presidente. Bien, gracias, secretario. Vamos a hacer la reprogramación pertinente y ofrezco la palabra, señores senadores. Yo diría sobre varios para que entremos después directamente en materia, porque entiendo que estamos todos atentos, ¿verdad? Informaciones emanadas durante estos últimos días respecto de un tema que evidentemente corresponde tratar aquí en la comisión. Senador Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. La verdad, ¿no es cierto?, que hemos quedado bastante sorprendidos debido, y por eso quiero solicitar a la comisión, podamos invitar a la misma al señor ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por la puesta en marcha por parte de la autoridad de un decreto en el cual instruye la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos que, según sus fundamentos, pudiesen significar una amenaza a los sistemas agroproductivos y al equilibrio ecosistémico del país. Y sobre este punto quiero hacer una reflexión, señor presidente, aparte de ratificar mi petición de que podamos invitar al señor ministro. Aquí hay una obstinación sobre este tema, que no guarda relación, bajo punto de vista alguno, con lo que aquí los mismos miembros de esta comisión, en su mayoría, no digo la integralidad, hemos planteado, que ninguno de nosotros nos oponemos a que tengamos mayores regulaciones, que establezcamos estándares más elevados para este tipo de situaciones. Pero pretender, repito, mediante decretos vulnerar la ley me parece de una gravedad absoluta. Yo, desde mi punto de vista, considero que ese decreto del señor ministro Valenzuela es arbitrario, es ilegal y absolutamente carente de toda lógica democrática. Un ciudadano, y cada día me convenzo más. He conversado este fin de semana con cientos de pequeños agricultores que, vendiendo una o dos parcelas, mejoran su calidad de vida y mejoran su actividad productiva por 10 años. O sea, con este tipo de decretos tú niegas absolutamente esa posibilidad. Y claramente aquí hay una obstinación porque esta comisión, desde mi punto de vista, dilapidó de manera categórica y unánime un proyecto de ley presentado por algunos parlamentarios en la administración pasada, encabezado por el ministro Monte, que lo que buscaba era discriminar aún más, era elevar de 5.000 a 5 hectáreas el mínimo para poder optar a una parcela.
Este tema ya se hizo noticia nacional. Si ustedes ven hoy día los titulares de los diarios, es titular hoy día de uno de los diarios más leídos del país. Y por cierto que como comisión nos tiene que preocupar. Yo en lo personal le anuncio al gobierno que vamos a presentar en las próximas horas un proyecto de ley muy transversal, firmado por muchos senadores y senadoras de diferentes bancadas, que lo que busca es justamente la línea de lo que aquí hemos conversado. Poner más regulaciones, poner más exigencias, pero desde mi punto de vista alguno, con esto termino, presidente, permitir que los decretos terminen pasando encima de las leyes. Eso yo creo que ocurría en la dictadura. Hoy día no podemos permitir que mediante decretos se pretenda vulnerar lo que hoy día existe. Si hay situaciones que mejorar, obviamente estamos dispuestísimos a hacerlo, pero no bajo este mecanismo y bajo los subterfugios que utiliza el ministro Valenzuela. Para terminar, de señalar solo de que aquí, una vez más, se confunde a la opinión pública. Se pretende implementar un sistema que hoy día ha tenido problemas en la zona central, de loteos irregulares, con el tema de las parcelaciones que cumplen con todas las exigencias. Eso yo creo que no corresponde. Gracias, presidente. Bien. Muchas gracias, senador. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo, en relación al mismo tema, entendiendo, digamos, que la prensa puede haber recogido a lo mejor un poco más exagerado, digamos, la temática, no solo me parece pertinente que se invite al ministro de Agricultura, sino que también a los alcaldes y alcaldesas que han dado su opinión por la prensa, que están de acuerdo con regular esta situación y que han visto con buenos ojos, porque esta suspensión no es para todas, sino que es para aquellas que no estarían cumpliendo, digamos, y sobre las cuales se sospecha que no están cumpliendo. Entonces, desde esa perspectiva, junto con invitar al ministro de Agricultura, me parecería muy pertinente poder invitar al alcalde de Puerto Varas, al alcalde de Rancagua, a la alcaldesa de Valdivia, y creo que hay un par de comunas más que en este minuto no las retengo en la memoria, pero que son quienes han estado opinando que la situación en la cual se encuentran los municipios es bastante compleja por la subdivisión predial también rústica. Eso. Bien, muchas gracias, senadora. Me voy a permitir hacer un par de comentarios sobre el particular también, en relación al tema de la audiencia, veo que son varias. Yo sugeriría, a lo mejor, programar lo más rápido que se puede una especie de mesa de trabajo en el Congreso, en el Congreso en Santiago, donde pudiéramos destinar un par de horas exclusivamente, ¿verdad?, a escuchar en audiencia, a través de una sesión de trabajo en el Congreso, a diferentes actores, entre ellos alcaldes, alcaldesas, ¿verdad?, que pueden estar involucrados en este tema, desarrolladores, gente que está vinculada con estos temas, hacer una pequeña jornada donde podamos escuchar a todos los actores con el tiempo suficiente y no con la limitación que tenemos acá, ¿verdad?, en el Congreso. Si les parece, nos abocaríamos nosotros a planificar esta mesa de trabajo con diferentes actores. ¿Habría acuerdo, senadores? No, yo creo que el ministro es una invitación más formal acá en la sala de la comisión. ¿Estaría de acuerdo? Estaríamos abiertos a recibir todas las sugerencias en materia de audiencias que se puedan incorporar para esa ocasión en particular. Lo segundo, yo también quiero señalar de que hemos tenido el particular interés de tratar de enfrentar este problema desde que se anunció la situación en un enfoque un poquito más sistémico, ¿ya? Incluso más, constituimos una mesa técnica abierta para todos los asesores de los senadores de esta misma comisión para poder llegar a algún acuerdo en el sentido de elaborar alguna propuesta que se haga parte del fondo. Desgraciadamente ha sido imposible conjugar en un trabajo por la diversidad también de opiniones válidas que por lo más existen, ante lo cual evidentemente también estuvimos durante todo este lapso de tiempo esperando al Ejecutivo, que en una primera instancia lo que buscaba era hacer una simple congelamiento de la subdivisión y de los permisos de edificación por los próximos 3 años. Eso tuvimos una reunión con el ministro de Montes en el ministerio. Cuando se planteó esta idea, habían también los miembros de la Comisión de Agricultura del Senado también en esa reunión. Me da la impresión que no tuvo ese piso tan extremo de 3 años y al final se optó, y así lo recibimos nosotros, estas informaciones, de hacer un congelamiento por 1 año.
Todos sabemos que estos congelamientos de un año era como la ley del mono, ¿verdad? En un año más nuevamente íbamos a tener que estar legislando por este tema y lo que nosotros estamos convocando es llamar al fondo a buscar un mecanismo de solución más global. Al final del día, los problemas que se están viviendo aquí son diversa naturaleza. Yo creo que evidentemente el Ministerio de Agricultura hace una acción que también tiene otras profundidades. Comparto en parte lo que señala el senador Espinosa, de que por todas las políticas que ha desarrollado el agro y el propio Ministerio de Agricultura en tratar de fomentar, de darle sustentabilidad a la agricultura familiar campesina, de darle un sustento de desarrollo, de perspectiva, que no se transforme, ¿verdad?, en un asistencialismo permanente en el mundo rural, a través de INDAP y otros servicios, hemos fracasado en el desarrollo del agro, de la pequeña y mediana agricultura familiar campesina. Y a pesar de los recursos, a pesar de los medios, de todas las situaciones, ese mundo de pequeños y medianos campesinos vive en condiciones evidentemente de precariedad. Muchos de ellos se han encontrado hoy día con la necesidad o en la disyuntiva en seguir fregando, además de la edad y otros tantos factores más. Los hijos muchas veces se han ido desarraigando del mundo rural para dedicarse a otro tipo de labores. Muchos han terminado optando por un camino de esta naturaleza para ver mejoradas sus condiciones de vida en esta etapa. Por lo tanto, aquí hay acciones, senadores, que tienen que ver con las políticas propias del Ministerio de Agricultura. ¿Hasta dónde, no es cierto, el Ministerio de Agricultura puede impulsar una acción de esta naturaleza? Y por último, al final, poner una camisa de fuerza a la decisión libre de cualquier particular, de cualquier propietario, ¿verdad?, de disponer de la manera que estime conveniente, cumpliendo obviamente con las normas de la ley, los procedimientos que eso involucra. Creo que aquí hay una mirada que tenemos que hacer una autocrítica. Creo que el Ministerio de Agricultura toma una decisión un poquito drástica, que más que nada va a afectar, que en realidad va a plantear. Creo que el camino en ese mundo es cómo desde el agro constituimos una política de desarrollo del mundo del mundo del agro, de la pequeña y mediana agricultura, que le dé sustento al desarrollo de la actividad y no se vive este proceso más bien progresivamente de empobrecimiento. Por otro lado, está el propio Ministerio de la Vivienda, porque esto es a consecuencia de ¿qué esta situación? Yo les cuento el caso de mi región de Aysén, un sitio en Coyhai que cuesta 80 millones de pesos. Un sitio donde poder parar, ¿no es cierto?, medianamente, una vivienda cuesta en este minuto 80 millones de pesos en la ciudad de Coyhai, que es la región más grande de Chile, o la tercera región más grande de Chile, ¿verdad?, después de Magallanes y después de Antofagasta. La tercera región más grande, una región que tiene 1 kilómetro cuadrado por habitante. Y sin embargo no tenemos dónde parar una vivienda, ¿verdad?, dentro de la periferia del entorno urbano. ¿Y eso es por qué? Por los fracasos que hemos tenido en las políticas en materia habitacional a lo largo de todos estos años, porque esto en definitiva es consecuencia de algo no ha funcionado, algo no hemos hecho bien. Del agro, por un lado, ¿no es cierto?, que no tiene sustento la pequeña y mediana agricultura, y que los agricultores se ven en la obligación de mejor decir, como bien decía el senador Espinosa, yo prefiero vender esto y vivir con más dignidad los últimos años de mi vida y no seguir arrastrando la pobreza por más empeño que le haga, ¿verdad?, para tratar de parar una agricultura, para tratar de parar algo. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está también la propia ámbito desde la perspectiva del Estado, que el Estado no ha sido capaz de resolver esta situación. Un vecino de nuestra región, por adquirir un sitio en la ciudad, ¿no es cierto?, con 80, 70, 80 y 90 millones de pesos, tengo gráficas de esos por lo más que se los puedo compartir, viviendas que se venden en este minuto dentro de la zona por 100 millones de pesos que en ningún valor cuestan esos temas, ¿ya? Y una evidente distorsión. ¿Qué hace la gente? Prefiere irse a la periferia, evidentemente. Entonces también estamos enfrentados también a la falta de una política clara de las políticas del mundo de la vivienda. Aquí estamos tratando de resolver el problema de una manera que evidentemente lo va a agudizar, como también lo iba a agudizar el tema de la suspensión. Por eso creo que comparto absolutamente, yo le sugeriría hacer esta mesa técnica de trabajo para escuchar a todos los actores, invitar al ministro de Agricultura, como se ha solicitado acá, la senadora Gatica plantea también los dos ministros, yo sugeriría que invitemos a los dos ministros también, invitemos al ministro de Agricultura exclusivamente y al ministro de Vivienda, para que tratemos exclusivamente este tema. O sea, ¿cuál va a ser el horizonte de perspectiva que vamos a tener? Porque en el fondo lo que hay que hacer, y ya que está aquí Janet, para que le transmita al ministro, ¿no es cierto?, el interés, lo que hay que hacer es resolver el problema, no cabecearlo. Lo que estamos haciendo con este tema es simplemente generando un problema mayor
donde no me cabe la menor duda que hay diversas materias que se van a enfrentar, no lo estamos resolviendo. Nosotros nos manifestamos absolutamente con la disposición de buscar una solución y ya esto y todo el tiempo que llevamos no hemos sido capaces de enfrentarlo. Intenté yo en lo personal hacer una mesa técnica con todos los asesores, no fue posible tampoco arribar a un acuerdo mayor y se van a presentar iniciativas que además van a tener la limitación del punto de vista ámbito del mundo legislativo, que nos vamos a chocar en más de alguna instancia con la admisibilidad de algunas iniciativas, de algunas ideas. Por lo tanto, para resolver el problema de fondo, evidentemente que necesitamos aquí el concurso y el respaldo del gobierno, en este caso en particular. Yo le sugeriría que en esta audiencia que pudiéramos tener, porque la próxima semana es regional, ¿no es cierto? La subsiguiente, dado la urgencia, la afectación que tiene, nos vamos a coordinar con el secretario para darle para darle la prioridad, sí, y tanto para la mesa, por un lado, ¿no es cierto?, del trabajo y la audiencia con los ministros pertinentes. ¿Haría acuerdo con eso? Senador, sí, senador Espinosa. No tengo ningún problema en lo que plantea la senadora Pascual. Yo he tenido reuniones con los alcaldes que ella ha comentado, en particular con el de Puerto Vara, que es mi zona, y ellos tienen plenamente claro que aquí lo que se tiene que buscar es una mayor regulación. Yo lo único que quiero dejar establecido acá, en este tema, es que cuando un pequeño agricultor termina vendiendo, es porque su campo no le es productivo y no recibe todo el apoyo que debiese recibir del Estado, de los organismos pertinentes. Por lo tanto, la misión de un ministro debe ser cómo ayudamos a esa pequeña y mediana agricultura. Yo no logro concebir que en una entrevista nacional que dio el ministro Monte diga que su prioridad es este tema, en el tema de vivienda, cuando tenemos 650.000 personas que no tienen casa propia. Esa debe ser la prioridad del ministerio. Y claro, debe ser un tema que lo abordemos para que lleguemos posteriormente como meta final en Chile a un plan comunal de planificación territorial, que sepamos todos dónde se puede parcelar, dónde no se puede, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la protección de los ecosistemas, de acuerdo a la preservación del medio ambiente. Pero hacerlo este mecanismo me molesta mediante decreto, y además pasando a llevar los mismos compromisos que el ministerio estableció acá, ambos ministerios, de que esto lo íbamos a hacer en conjunto y íbamos a buscar una solución en conjunto. Bien, muchas gracias. Acordado los términos entonces de los pasos que vamos a seguir, nos vamos a coordinar con el secretario, ¿verdad?, para informarles también oportunamente el tema. Bueno, hoy día nos convoca en la tabla, y discúlpenos nuestra invitada, señora María Alicia, por la demora. A veces hay cosas emergentes que surgen en el camino, discúlpenos por la demora. Le vamos a pedir a Karim Bianchi que nos contextualice, ¿verdad?, el marco de la idea, y luego le vamos a dar la palabra para que nos ponga respecto de la situación y el efecto que esto pudiera tener desde el punto de vista del mundo de la sanitaria, señora María Alicia. Y después le vamos a pedir también la opinión, obviamente, del Ministerio del MIMBU a través de su asesora Janet Tapia. Karim, tienes la palabra. Bueno, saludar a las senadoras, senadores, a usted, presidente, agradecer también la posibilidad de colocar esto en discusión rápidamente. También pedir las excusas porque tengo paralelamente también un proyecto en la Comisión de Salud, que está en último trámite, que también tengo que ir a defender. Pero esta es yo diría que un proyecto que da solución a una injusticia que se profundizó en el último tiempo. Y yo quisiera, para contextualizar, yo creo que un ejemplo suele aclarar las cosas. Si cualquiera de ustedes que está acá arrendase una casa y en esa misma cuadra hubiese un almacén, y la persona que le arrienda la casa va a ese almacén y compra fiado, pero después la persona deja la casa, la devuelve y deja una deuda en el almacén. ¿Quién es el deudor? ¿El dueño de la casa? ¿O quién sacó del almacén, ¿no es cierto?, los productos? Entonces, cabe la pregunta, ¿quién es el deudor? Y pasa un poco lo mismo, pero en condiciones diferentes, porque hay una condición dada por un mercado regulado que es monopólico de los servicios básicos, cosa un poco diferente con la telefonía, el cable, donde hay 3 o 4 oferentes más o menos de cada uno. Pero lo que pasa aquí es que, claro, cuando uno arrienda una vivienda, el dueño de la vivienda pasa a ser como una especie de aval o un heredero luego de la deuda que deja la persona. ¿Y por qué digo que se profundizó y quizás es más atingente ahora
la discusión, por dos puntos. Uno, porque tuvimos la pandemia, donde hubo, ¿no es cierto?, prórroga de las deudas, se repactaron las deudas, entonces quienes tal vez no pagaron un arriendo también dejaron las deudas que se pactaron a veces un año, a veces más tiempo, y toda esa deuda luego quedó a quien tampoco pudo cobrar el arriendo, porque van muy de la mano que no se puede cobrar el arriendo, pero además tampoco, ¿no es cierto?, la situación queda aún más agravada porque tampoco pagan las deudas. Entonces, quiero hacer recuerdo de la ley esta Devuélveme la casa, ¿no es cierto?, que salió ahora. Una ley que el nombre dice mucho, pero que en la práctica lo que hace es acortar los tiempos, ¿no es cierto? Pero también tiene la misma situación de tener que contratar un abogado, de que ir a un tribunal, pero en menos tiempo. Pero normalmente lo que pasa después es lo mismo que cuando se choca un vehículo. Finalmente la deuda nunca se paga. O sea, lo que más se puede hacer allí es recuperar la casa en menos tiempo y eso evita un daño mayor. Pero sumado a eso, otro de los problemas que me señala la gente que ha podido, ¿no es cierto?, recuperar la casa es, mire, yo recuperé la casa, no me pagaron, quizás hay una destrucción del inmueble en muchas ocasiones, pero además se suma la deuda esto. Entonces, acá es donde vuelvo atrás. Entonces, ¿quién es el deudor en realidad? ¿El que ocupó el servicio o finalmente quien entregó una vivienda para que se arriende? Y yo creo que lo justo es que quien ocupa el servicio sea, ¿no es cierto?, quien después quede en la situación de deuda y tenga que pagarlo de alguna manera y ya ver a la compañía si tiene que, ¿no es cierto?, cobrarle cuando él arriende otro inmueble o ver la solución. Un ejemplo me tocó a mí mismo vivirlo. Una vivienda en la cual pasaron varias personas que ocupaban sistemas de telefonía, de cable, entonces no pagaban una empresa X, luego contrataban otra, no la pagaban. Entonces me tocó enfrentar que yo quería contratar un servicio de telefonía y cable. Entonces fui a las compañías y me dijeron, mire, no, efectivamente allí la situación es diferente porque no se da esta especie de monopolio. Entonces, yo no soy deudor, pero la vivienda queda como con un DICOM. Entonces, ahí es donde me surge la otra pregunta. La vivienda, ¿cuándo, ¿no es cierto?, pasó a ser una persona jurídica que adquiere un compromiso? Entonces, nunca. Entonces, en todas las circunstancias, acá yo entiendo que las empresas sanitarias o de electricidad, ¿no es cierto?, deben garantizar el pago, pero ya tienen garantizada la ganancia por ley. Pero además, tener que eso castigar al que es el más débil del eslabón, yo creo que es una situación injusta. Entonces, lo que buscamos con este proyecto, en definitiva, es que exista un mecanismo por el cual, una vez que la persona deje la propiedad, ¿no es cierto?, y deje una deuda en los servicios básicos, pueda ser perseguido por esa deuda la persona que efectivamente ocupó los servicios y no sea el dueño de la propiedad, que además muchas veces, como reitero, pudo haber quedado también con el cobro no hecho de otras cosas como el arriendo o como el daño a la propiedad. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, senador Bianchi. Dejamos la consulta, si les parece, aun cuando el senador va a tener que retirarse, ¿verdad? Pero como estamos iniciando la fase de discusión, vamos a poner tiempo, evidentemente, para seguir viendo algunos otros detalles. Para que escuchemos antes, ¿verdad?, a la superintendenta de Servicios Sanitarios respecto de la operatividad que implica y lo que está señalándose a través de esta moción. Señora María Alicia, tiene la palabra. Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, honorable senador señor David Santos, esta invitación formulada al intendente de Servicios Sanitarios Jorge Rivas Chaparro. Me presento, mi nombre es María Alicia Fonposto Molina, soy abogado, jefe de unidad judicial y administrativa de la división jurídica y comparezco en representación del superintendente y también de la superintendencia de Servicios Sanitarios para efectos de informar el proyecto de modificación del artículo 14 de la ley 18.101 recaído en el boletín 15.115/2007 que radica en el arrendatario la responsabilidad del pago de los servicios residenciales. En el caso que nos compete, lo relacionado con los servicios sanitarios, y para comenzar debo señalar lo siguiente.
De conformidad a la Ley 18.902, orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y también el decreto con fuerza Ley 382 del año 88, que es la Ley General de Servicios Sanitarios, las concesiones de producción y distribución de agua potable, como también las de recolección y tratamiento de aguas servidas, recaen en empresas sanitarias públicas o privadas constituidas como sociedades anónimas, quienes están obligadas a dar efectivo cumplimiento a la normativa legal y a las órdenes e instrucciones que imparta la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque tales concesionarias deben cumplir con las exigencias que le impone la condición de concesionaria de acuerdo a las potestades que les entrega esta normativa que ya he señalado. Como he señalado, estas concesionarias sanitarias están obligadas a dar cumplimiento a la legislación sanitaria y por su parte la superintendencia, en virtud del artículo 2 de la ley 18.902, le corresponde fiscalizarlas y fiscalizar para que ellas cumplan, velar porque cumplan con la garantía legal de la continuidad y calidad de los servicios, entre otros aspectos. Y también porque cumplan con los instructivos y también las resoluciones que imparta la misma superintendencia, ya sea en cuanto al suministro de los servicios, como en relación, como la relación que deben mantener con las personas, con sus usuarios, la que se regula por normas de orden público. En este ámbito que expongo, le incumbe a la superintendencia velar por el debido cumplimiento de la normativa vigente relativa al pago de los servicios de agua potable o alcantarillado de agua servida. Y el artículo 57 de la Ley General de Servicios Sanitarios señala expresamente que en el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de agua servida, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para el prestador sanitario. En consecuencia, para los efectos de cobrar el servicio, no se considera calidad jurídica de la persona que ocupa la vivienda, es decir, propietario, arrendatario, comodatario o cualquier otro título o jurídico o calidad que tenga. Ahora bien, el artículo 116 del reglamento de la Ley General de Servicios Sanitarios, que es el Decreto Supremo 1199 del año 2004, que establece también normas sobre calidad de atención a las personas, a los usuarios de estos servicios, dispone que, cumplida la fecha de vencimiento del pago de la factura boleta y previo aviso de 15 días, la concesionaria podrá suspender el servicio. En consecuencia, esta disposición faculta a las concesionarias sanitarias, empresas públicas o privadas, a suspender los servicios una vez que se encuentre vencido el plazo que el cliente tiene para pagar la cuenta. Sin embargo, al depender el corte del suministro de la voluntad de la empresa sanitaria, ellas son las llamadas a determinar cuándo efectivamente realizarán o harán uso de esa facultad. Enseguida, conforme a este marco legal que les he expuesto, la superintendencia no puede, por carecer de la potestad legal para ello, obligar a las concesionarias a cortar el suministro a un arrendatario, por ejemplo, que adeuda el servicio, puesto que es una facultad absolutamente privativa de la empresa. Y en concordancia con lo anterior, tampoco este organismo puede sancionar a la empresa sanitaria por no haber suspendido el suministro cuando cumplen estas condiciones del artículo 116 del reglamento. Ya porque el artículo 11 que regula, de la ley 8.902, que regula la potestad sancionadora de la superintendencia, no contempla ninguna infracción relativo al ejercicio al no ejercicio de una facultad, en este caso de no proceder al corte de servicio. Se debe considerar también lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley General de Servicios Sanitarios, que establece relativo al inmueble que recibe servicio, en que recae sobre él todas las deudas de agua potable o alcantarillado, lo que permite concluir que para los efectos de cobrar el servicio, ya lo había señalado, no se tiende a la calidad jurídica de la persona que ocupa el inmueble. Al recaer el cumplimiento de la obligación en el inmueble, conforme a la ley actual, será el propietario de este quien deba responder por los consumos que se generen y por las deudas que puedan dejar sus ocupantes.
Por eso es que esta superintendencia ha instruido a través de distintos medios respecto a la responsabilidad que le asiste al propietario por la supervisión de la propiedad entregada en arriendo, ocupación u otro uso, debiendo el propietario solicitar de manera mensual o periódica las boletas, los servicios pagados, o la obtención también de los registros de morosidad que pueda tener el servicio asociado a ese inmueble, ya que las empresas sanitarias no son responsables de la relación comercial existente entre el propietario y el arrendatario. Este es el marco legal, honorables senadores y senadoras, que involucra todo este tema de las deudas radicadas en el inmueble. Considerando esto, esta superintendencia ha emitido diversos oficios donde se reitera esta interpretación normativa, lamentablemente, que la deuda radicada en el inmueble y que ha sido confirmada también por los tribunales de la República, no pudiendo el propietario del inmueble eximirse del pago de la deuda generada por su arrendatario, por cuanto es la propiedad la que se encuentra obligada a realizar el pago. Sería, como señalaban anteriormente, el afectado al pago. Y estas sentencias fueron pronunciadas son dos sentencias que se tienen del año 2016-2017, dictadas por la Corte de Apelaciones de La Serena en autos causa rol 1206-2016 y autos también 1874 del año 2017. Reiteran esta posición que yo he señalado y esta normativa legal también expuesta. Sin perjuicio de esto, la ley 18.101, que fija las normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, contempla una excepción a la normativa. Esto es, la posibilidad de no pagar los consumos realizados causados por el arrendamiento durante un juicio de arrendamiento, notificando al prestador de la demanda interpuesta en este juicio de desahucio. Los términos establecidos en el artículo 14, con los requisitos que establece el artículo 14. Por lo tanto, solo al momento de notificar la demanda al prestador sanitario, al propietario o dueño del inmueble, se le exime el pago de las deudas por servicios de agua potable hacia el futuro, situación que se mantiene hasta el momento en la restitución efectiva del bien raíz. Es decir, en el periodo que media desde el que no paga los servicios de agua potable y alcantarillado, que se genera la deuda, hasta el día en que se practica la notificación del desahucio, ese periodo lo asume el propietario del inmueble y posteriormente será de cargo del arrendatario. Dentro de estas facultades que tiene la superintendencia de conformidad al artículo 4, letra C, que son facultades interpretativas de la ley 18.902, los pronunciamientos de la superintendencia han resuelto de manera uniforme que la obligación de pago de los servicios recibidos recae en el propietario del inmueble y la acción de cobro judicial se podrá ejercer por el prestador como una acción real en contra de este. Finalmente, conforme con lo anterior, las controversias realizadas en esta materia deben resolverse a partir de las herramientas y mecanismos que el propio derecho común contempla, por cuanto esta superintendencia no tiene competencias para exigir acciones que la ley no contempla. Por ejemplo, obligar al prestador sanitario a perseguir el pago de la deuda al arrendatario, exigir a la concesionaria asumir una obligación que corresponde al propietario o subrogarse en las acciones que la ley le otorga en la calidad, ¿no es cierto?, de dueño. Y para estos efectos corresponde ser ejercida en las instancias que la ley establece, que será la sede jurisdiccional. No puedo, honorables senadoras y senadores, expresar o señalar que el concepto de usuario que se contempla en la normativa sectorial es amplio. Se identifica, ya como lo he señalado, con el ocupante, a cualquier título de la vivienda que recibe el servicio, y su principal efecto es que puede suscribir convenios de pago. Es decir, un ocupante está haciendo uso de un inmueble de propiedad de un tercero y cae en una mora o en retraso en el pago de las deudas, puede ir suscribiendo convenios de pago con la empresa sanitaria, siempre y cuando
no se diga nada en contrario, porque pudiese ser que el propietario en su contrato de arrendamiento y notificado también este contrato a la empresa sanitaria estableciera como cláusula la prohibición de suscribir convenios de pagos en caso de no pago del servicio de agua potable. Por otro lado, debo señalar que no existe un enrolamiento de arrendatario y siendo así, es previsible suponer, en la lógica de que las obligaciones recaen en el arrendatario, que aumente la morosidad de los pagos, ya que esos arrendatarios, por inevitable consecuencia del término de desahucio del contrato, dejan de tener domicilio conocido para perseguir lo deudado. Y ello significaría un mayor costo que deberán absorber las concesionarias sanitarias y en el último caso podrían llegar a pagar el resto de los usuarios cumplidores. Quiero señalar que bajo el concepto legal o la normativa legal que nos encontramos y poniéndonos en el caso de la notificación, ¿no es cierto?, del juicio de desahucio, en que el prestador el prestador sanitario toma conocimiento de que las deudas que se generen a propósito de todo el juicio hasta la restitución del inmueble, las va a asumir él. Y en la realidad, efectivamente no las percibe porque no pagan, no hay un servicio de agua potable, y menos ahora con la ley actual no es posible cortar en la situación que nos encontramos de alerta sanitaria. Por consiguiente, hay una pérdida de la empresa sanitaria, pero está en un periodo acotado. Aquí el periodo sería un poco más extenso. Y por eso se señala, o por eso estimamos como superintendencia, que podría haber un mayor costo que van a absorber estas cosas sanitarias y que en último caso podrían llegar a pagar el resto de los usuarios cumplidores, que puede ser considerado las tarifas como un elemento de riesgo para efectos, ¿no es cierto?, de la prestación de los servicios, que sería un aumento en los no pagos de las deudas. Tal vez sugerirles que tan pronto el arrendamiento cese los pagos de las rentas o servicios básicos, se pueda informar a la empresa sanitaria, es decir, el dueño pueda informar a la empresa sanitaria para que prevenga o en su defecto suspenda el servicio, si tampoco registra los pagos. Es decir, que esa facultad privativa que tiene la empresa de que van a hacer uso que establece el artículo 116 del reglamento, puedan darle una utilización más concreta, no tan amplia ni tan lejana a la libertad de las empresas concesionarias. Eso es cuanto les puedo informar, honorables senadoras y senadores. Bien, muchas gracias, señora María Alicia, sin duda, es un tema complejo al final del día, por la diversidad de aristas que tiene. Senador Bianchi, ¿quería hacer una acotación antes de que le demos la palabra al Ejecutivo? Gracias, presidente, porque sí, ya se empezó a discutir el otro proyecto. Sí, nada más que, agradecer la participación, pero lo que nos señala la superintendencia es justamente el problema que se da. Y por qué tenemos que cambiarlo. Más allá de prevernos de toda la protección que tienen la sanitaria y de que ellos mismos procuran, ¿no es cierto?, proteger a la sanitaria, que yo diría que es el eslabón menos débil, es justamente todo lo que dijo la invitada en las razones por las cuales estoy aquí, para defender a quien debiese defender la superintendencia. Entonces, nos habla de una serie de cosas como la supervisión. A ver, yo puedo supervisar que paguen, no paguen, pero en la práctica, si ni siquiera me devuelven la casa, se toman la casa, ¿de qué manera puede ir incluso una pensionada que tiene una casa interior, que luego de esta situación, no sé, 800.000 pesos, 1 millón de pesos, le destruye la vida? Entonces, cuando alguien igual hace un convenio, incluso en la pandemia se hicieron un convenio, que se tomaba la situación social de la persona, el registro social de hogares, o sea, era una situación que, dadas las características particulares del usuario, ¿no es cierto?, se le entregaba un beneficio, pero se retira y ese beneficio que se le otorgó a esta persona de manera particular, ¿no es cierto?, queda, ¿no es cierto?, radicada la deuda en las mismas cuotas, pero a quien, ¿no es cierto?, no adquirió la deuda. Entonces, yo entiendo, ¿no es cierto?,
la situación, me parece que lo que señala el juicio de desahucio, finalmente, cuando se condena en un juicio el pago, eso no es que se traspase a que la persona, por ser condenada a tener que pagar, vaya a tener que, ¿no es cierto?, pagar en la sanitaria. ¿No? La misma persona, ¿no es cierto?, a la cual se le quedó debiendo, luego de ganar un juicio de desahucio, va a tener que pagar eso y luego ver cómo de alguna manera se cobra. La práctica es casi imposible. Y el orden de prelación del pago de las deudas también lo deja en desventaja, porque primero van a tener acceso, no sé, las casas comerciales, un banco, un montón de otros acreedores, y al final va a estar la pobre persona, quizás, no sé, la pensionada que arrendaba la casa, para poder hacerse cobro. Y normalmente la persona ya en ese momento tercerizó los bienes, no tiene algún bien, no se encuentra. Entonces, yo creo que justamente lo que nos plantea, y agradezco por eso mismo la presentación, porque me da la razón de decir, mire, hay que cambiarlo por estos motivos, y yo creo que hay que cambiar la forma de ver las cosas. ¿Cómo se garantiza hoy día a la persona que está en una situación más débil que quien ya incluso tiene, ¿no es cierto?, garantizado por sobreseguro un porcentaje de ganancia que, bueno, tendrá que ver la factibilidad, tendrá que, ¿no es cierto?, presentar con un contrato notarial para justificar esta relación, pero no podemos, ¿no es cierto?, yo creo que seguir con esta lógica proteccionista de quien hoy día está en una situación absolutamente ventajosa versus, ¿no es cierto?, la desventaja que puede producir en una persona que se ve, ¿no es cierto?, por herencia o como especie de aval, una situación de deuda que nunca adquirió. Sí, muchas gracias, Karim. En realidad, hay varias aristas en realidad en el tema. Y no sé, yo creo que para la señora María Alicia, desde el punto de vista de la superintendencia, evidentemente que esto es una realidad que afecta a muchas personas cotidianamente. Es verdad que no hay un enrolamiento de arrendatarios, es verdad que existen los convenios de pago, que en realidad puede ser un arma de doble filo. Yo puedo tener una deuda acumulada, me voy a ir ya de la vivienda y por lo tanto voy a suscribir un convenio y lo dejo ahí, ¿no es cierto?, igual clavado el sistema. El cargo, ¿no es cierto?, a tarifas por los juicios, por cobranza y todo este tema, que me refiero que pase pase las tarifas, no sé, una situación también que habría que echarle una mirada. Tengo otras dudas, por ejemplo, que pasa en aquellas regiones donde hay subsidios de agua potable. El subsidio se pierde cuando no se paga el costo del servicio dentro de a la cuarta cuota se pierde el subsidio. Por lo tanto, ha sido una serie de implicancias adicionales que son válidas un poco porque en realidad hay un problema de fondo allí. Habrá que ver cómo enfrentarlo. Así que, Janet, me gustaría que nos pusiera la visión desde ustedes, desde el Ejecutivo. Buenos días, senador. Buenos días, senadoras. Yo no, la parte técnica que ha comentado la superintendencia no me corresponde. Nosotros como ejecutivo tenemos algunos comentarios bastante. El primer comentario no me voy a referir al texto porque creo que quedó claro cuál es el texto legal que se está proponiendo, pero el primer comentario sería que el proyecto propone la responsabilidad por el pago de los servicios residenciales continuos que sea siempre del arrendatario y no del propietario. Y en eso hay un contrasentido con lo que señaló la superintendencia en términos de que acá las deudas están ligadas más al inmueble que al ocupante. Debo hacer un comentario, eso sí, lo extraño es que si están más ligados al inmueble y no al ocupante, se permitan los ocupantes hacer convenios de pago. Es una situación paradojal, por decirlo de alguna manera. Ahora, en ese sentido, no nos parece claro cómo va a tomar conocimiento la empresa de servicio de la existencia de un contrato de arrendamiento. Y eso también podría prestarse para una situación abusiva. O sea, si no se establece un régimen claro del enrolamiento de contratos de arriendo que sean prácticamente notariales, podría ocurrir que un propietario que ha estado ocupando la vivienda durante mucho tiempo de repente diga voy ahora sencillamente eludir mi deuda
diciendo que la propiedad estaba arrendada desde tal fecha. O sea, si se adoptara este régimen, hay que establecer claramente cuál es la fecha de inicio de la responsabilidad, porque aquí en el hecho existe el principio de bilateralidad de la audiencia y por lo tanto la empresa no puede hacerse responsable de algo que no sabe o no conoce. En ese sentido, en el artículo 14, el 14, que es el que está vigente, ya lo señaló la superintendencia, existe una notificación judicial que se hace a las empresas y desde ese momento las empresas asumen la responsabilidad, que es durante el desarrollo del juicio. Otra cosa que me llama la atención, o nos llama la atención, es quién vamos a entender por servicios residenciales continuos. O sea, es la luz, es el gas, es el agua potable y alcantarillado, son los servicios de cable, son los servicios de telefonía. En eso debería existir una claridad respecto de a cuáles servicios efectivamente se están refiriendo. Lo otro es que nosotros creemos, no sé cuál es el efecto real en los juicios de arrendamiento el agregar el artículo 14 bis, dado que recientemente se modificó la ley de arrendamiento a través de la ley 21.641 que la mencionaba el senador Bianchi, que es la de Devuélveme mi casa, y que es un procedimiento mucho más acotado y que también considera la notificación a las empresas y parece que va a ser el procedimiento que va a empezar a utilizarse por los diferentes, por la rapidez que tiene y la efectividad que pudiera llegar a tener. Y esa ley en el procedimiento monetario incluye tanto los servicios básicos y gastos comunes en el caso de copropiedad. Nosotros, es un procedimiento bastante pequeño, el proyecto de ley, por lo tanto eso yo creo que serían nuestros comentarios iniciales. Vamos a seguir trabajando en la materia. Bien, correcto. Muchas gracias. Janet, ofrezco la palabra a los senadores. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo lo primero que quiero plantear es que esta propuesta de modificación legal que plantea el boletín encabezado por el senador Bianchi, digamos, pero que también está los senadores Castro Prieto, Keitel y Sandoval, plantea, y la senadora Gatica, yo creo que está súper bien intencionada, digamos, ¿no? En materia de poder ayudar a aquellos y a aquellas propietarias que por necesidad arriendan, subarriendan, o incluso prestan, ¿no? También a veces puede ser a otro familiar, etcétera, un inmueble, y les es devuelto o cuando lo quieren tener con una cantidad de deudas, digamos, bastante complejas, digamos, en materia de agua, luz, gas, que son las que efectivamente están radicadas en la dirección propiamente tal. De hecho, no es es por todos conocidos que uno puede ser propietario de un inmueble y no haber terminado, por ejemplo, de hacer los trámites en las respectivas empresas para que la cuenta llegue a su nombre y vale porque está con la dirección correspondiente, digamos. Entonces, efectivamente, la cuenta está radicada en el inmueble, no en el propietario. Entonces, yo creo que hay una muy buena intención. Sin embargo, quiero decir que me parece pertinente algunos de los elementos que ha entregado la asesora del MIMBU, Janet, en materia, en primer lugar, que este artículo único no define lo que se entiende por servicios residenciales y en particular cuáles son los que realmente quiere cubrir, porque efectivamente parece que el Internet y esos otros te acompañan, digamos, te siguen, pero a diferencia de estos otros tres que estamos nombrando, que efectivamente están vinculados al inmueble. Entonces, habría, en primer lugar, como sugerencia, poder definirlo de mejor manera, de poder seguir la tramitación. Y en segundo lugar, sí tengo un tema
entendiendo la buena intención y que me parece bien, pero no logro dilucidar, y no porque comparta, quiero decirlo, todas las explicaciones, porque yo entiendo legalmente las explicaciones que está entregando la superintendencia. Sin embargo, creo que es una explicación bien compleja finalmente, porque en definitiva yo entiendo lo de que las deudas estén en la residencia, en el inmueble, digamos, y no en el propietario, pero en definitiva es una explicación que igual deja a las personas como rásquese con sus propias uñas, para decirlo bien en coloquial. La ley del mercado funciona para lo grande, pero no le funciona al más pequeño, digamos. Entonces, efectivamente hay desde esa perspectiva, no estoy cuestionando legalmente sus facultades, lo que estoy diciendo es que no hay una explicación que intente hacerse cargo de lo que se está planteando con el proyecto. Entonces, no hay una formulación que pudiera, por último, habernos dicho la superintendencia, mire, podemos buscar algún mecanismo, denos un plazo. No hay una acogida, digamos. Pero, a pesar de aquello, sí me parece que a lo menos este proyecto, insisto, que yo al menos le veo la buena intención, no tiene un mecanismo que defina cómo operaría el cobro y la persecución del deudor morador de la vivienda y no el dueño original, que sería el que se queda con la deuda arrastre, digamos, ¿no? Y al menos desde esa perspectiva me parece que para seguir su tramitación yo creo que debiéramos estudiar muy profundamente al menos estos dos cambios que he nombrado, porque si no, efectivamente nos quedamos con la buena intencionalidad, pero no se hace como operativa, digamos, la modificación. Eso, presidente. Sí, muy bien. Efectivamente se abren diferentes frentes y entendemos a la superintendencia, expone desde la perspectiva del rol que cumple como regulador de la empresa sanitaria. Ya, como que falta la otra mirada del punto de vista del propietario, no sé, la ley del consumidor, no tengo idea. Que por qué otra vía alguien tiene que resguardarse al final de que, bueno, el que asume la deuda, el que en realidad el que debe pagar, se fija, y claro, para las sanitarias queda súper claro y cómodo seguir la persecución a quien es el propietario, en este caso como la vivienda, ¿verdad? Como señalaba el senador Bianchi, de que de alguna manera adquiere una figura jurídica extraña el bien. Pero estamos conversando este tema. Señora María Alicia, le agradecemos, como decía la senadora Pascual, quizás nos gustaría, a lo mejor también más allá del rol propio de lo que está haciendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios en cuanto a supervisar, vigilar, asegurarse del cumplimiento de la ley en materia con las empresas sanitarias. Hay también aquí una mirada, ¿verdad?, alternativa de que algo está pasando allí y que evidentemente hay un pequeño vacío, y comparto con la senadora Pascual de que hay algo que evidentemente habrá que resolver en algún minuto. Si tiene alguna idea, ¿no es cierto?, hacia adelante, con el mayor agrado, por favor, hágala llegar a esta comisión como superintendencia, nos ayudaría mucho a este proceso. Así que le agradecemos, reiteramos nuestro agradecimiento a las exposiciones, y bueno, nos queda los próximos pasos en este mismo proyecto, con las observaciones también que señala la senadora Claudia Pascual respecto de que se entiende, aun cuando me señala Janet, nuestra secretaría, que en los considerandos del proyecto hay alguna mención a lo que se entiende por los servicios residenciales continuos. Probablemente incluso aún más, comparto que probablemente haya que hacer una especificación aún mayor, pese a que hace mención, ¿verdad?, en los considerandos a la materia en cuestión. ¿Ya? Bien, pues, señora Alicia, muchas gracias por todo, quedaremos atentos. Si hay alguna información, no se olvide hacérnosla llegar con el mayor agrado, ya no desde la perspectiva, es raro lo que le voy a pedir, no tanto de la perspectiva del rol de la superintendencia en relación a las empresas sanitarias, sino que desde la perspectiva, ¿verdad?, del impacto que esto tiene en aquellas modestas personas, familias, propietarios que a través de ese mecanismo muchos generan un ingreso adicional y que se encuentran al final también esas pequeñas, modestas familias, a veces requeridas por las empresas sanitarias, de las cuales ustedes son las que en definitiva fiscalizan y supervisan. Por lo tanto, sería bueno de repente ponerse también en el otro lado
hasta donde sea posible de la moneda y considerar también a ese propietario que no es, si bien es cierto, él el dueño, él el responsable, el que podrá requerir todos los meses, pero usted sabe cómo funcionan en la práctica estas cosas, ¿tá? Y por eso la proliferación de deudas de esta naturaleza no son pocas, son muchas. Y cada vez que se arrenda una vivienda, son muchos los detalles que quedan en diferentes naturalezas. Entonces, cuesta a lo mejor, pero si en algún minuto se pueden poner también en ese pequeño lado, se lo agradeceríamos también, señora María Alicia. Bueno, solo señalar que nosotros compartimos esa situación, se ve mucho a diario, lo tienen que vivir las oficinas regionales, los jefes de las oficinas regionales. Nosotros tratamos de hacer una especie de arreglo extra formal, por llamarlo así, entre las empresas sanitarias y estos propietarios que quedan con un bolsón de deudas asociado a sus arrendatarios. Pero no olvidar que la superintendencia como organismo público tiene un marco de regulación que lo limita, que no puede avanzar más allá de estas normas de orden público, pero sí con la conciencia de que hay un problema y que en definitiva tenemos que entrar a buscar una solución que les permita a estas personas tratar de no asumir estas deudas, entre comillas, injustas, porque además suele pasar o suele ocurrir que son aquellas personas de sectores de ingresos menores los que se ven mayormente afectados. ¿Por qué? Porque no pueden contratar un abogado, porque no las herramientas de un juicio, esperan mucho tiempo para iniciar las acciones correspondientes. En la efectividad, en la realidad, el escenario se hace muy crítico. Y ahí simplemente la superintendencia empieza a efectuar un tipo de relación de carácter de buenos oficios en torno a la empresa sanitaria y a las personas, estos propietarios, en particular de aquellos de menores de recursos, para efectos de que no pierdan los subsidios, para efectos que puedan otorgarle facilidades en el pago, que se efectúen condonaciones de deuda que en definitiva no incurrieron en ellas, pero que porque la ley señala que están radicadas en el inmueble, no nos permite otro campo de acción. Sin duda vamos a seguir trabajando en esto. Cualquier estudio o información se los haremos llegar. Por supuesto, es de todo nuestro interés de que se pueda llegar a una solución lo más equilibrada, armónica y justa para todos. Bien, señora Alicia, muchas gracias por todo y quedamos atentos también a ese tema. Gracias, Janet. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.